Ujú. Buen día. Iniciamos nuestro hangout de hoy. Nuestro tema, que va a ser muy interesante, es cómo leer e interpretar los estados financieros de una empresa nacional de capital abierto. Es lo más práctico que podemos encontrar. Lo que vamos a ver en el día de hoy es la lectura e interpretación de los estados financieros en directo, es decir, sin utilizar ninguna herramientas de análisis, directamente mirando las cifras. Entonces vamos a tratar de sacar algunas informaciones. Otro punto interesante también va a ser la lectura de los estados, de las notas a los estados financieros. Vamos a ver eso, cómo complementa a la información que nos proporciona a través de los balances. Esto va a durar en torno a una hora y media. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Hoy esto tiene dos partes. Esta es la primera parte. La próxima vamos a entrar a hacer la misma cosa, pero utilizando las herramientas de análisis. El objetivo de la presentación, el objetivo principal es que ustedes puedan leer e interpretar los estados financieros de una empresa real. No es una empresa de libros, sino una empresa real. Porque eso le va a servir bastante en la vida práctica. Porque en la vida práctica lo que uno se encuentra son con balances reales, balances de empresas reales. Voy a pasar ahora a compartir mi pantalla. Voy acá, mi pantalla. Pedro. Bueno, es decir, no estoy aún manejando muy bien, pero vamos a tratar de avanzar. Nos encontramos frente al, a la información que esta empresa, que se llama Atlantic, que por normativa tiene que presentar a la Bolsa de Valores de Asunción, Paraguay, en forma trimestral. Nosotros ahora estamos tomando la información de diciembre del 2012. Como información importante, acá al inicio, ya mirando el logo, podemos ver que esta empresa se dedica al comercio por mayor, importación y exportación. Esto es fundamental porque dependiendo del sector en que se dedica, en que destina su actividad, entonces el balance, el balance se estructura, ¿verdad?, conforme al sector. Acá está remarcando que la actividad principal es importación y esto está en Asunción.
Pasamos otra información fundamental. Aquí menciona que está inscrito en la Comisión Nacional de Valores, es una SAECA. Bueno, una de las informaciones fundamentales aquí es analizar la parte de la composición del capital, es decir, el capital social de la empresa. Podemos ver que el capital social de la empresa al 31 de diciembre del 2012 es de 35.000 millones. Ese capital está representado por 29.000 acciones. Esa es una información muy importante tenemos que ver cuando analicemos los estados financieros. Esa información tiene que reflejarse en el patrimonio neto. Pasamos entonces ahora a analizar directamente el balance. Entonces vamos a rotar esto hacia la derecha y ya podemos ver. Comenzamos entonces agrandando un poquito para que se pueda ver mejor. Acá tenemos el balance general de Atlantis al 31 de diciembre del 2011 y 31 de diciembre del 2012. Recuerden que el balance refleja la posición patrimonial y financiera a una fecha determinada, en este caso 31 de diciembre del 2011 y 31 de diciembre del 2012. Podemos ver que mirando, es decir, siempre miramos las informaciones los números más grandes. Acá vemos que el total de pasivos del año 2011 y el total de pasivos del año 2012, podemos decir que son prácticamente similares. No hubo mucha variación. Hay una pequeña reducción, pero eso en el contexto del monto que se maneja es insignificante. Y para simplificar, para facilitar nuestro análisis, podemos hacer una abstracción, ¿verdad? Que estamos hablando de 100.000 millones de pasivos, haciendo un gran redondeo ahora. Y eso es solamente para facilitar nuestro análisis. Estamos hablando de 100.000 millones. Bueno, lo primero que tenemos que ver acá es ese 35.000 millones de capital social. Esto está metido dentro de los 70.000 millones. Aquí tenemos 35.000 millones de capital social integrado. ¿Cómo llegamos a los 70? Es decir, tenemos que sumarle las reservas, las utilidades retenidas y la utilidad del ejercicio 2012. A eso llegamos. Podemos ver que hubo un incremento de la capitalización. De 60 pasó a 70.000 millones, o sea, un poco más de 10.000 millones. Esto desde el punto de vista financiero es una información importante, ¿verdad? Da la apariencia de un mayor fortalecimiento de la empresa. Otro punto relevante también en términos de fuentes de financiamiento, podemos ver acá las deudas financieras. Esto representa los bonos emitidos por la empresa y que aún no fue pagado. Al 31 de diciembre del 2011 teníamos 5.000 millones y eso da la impresión de que quedó en cero. Pero uno mirando los estados, las notas a los estados financieros, podemos ver que lo que hizo en realidad fue pasar de largo plazo a corto plazo. Esa es una práctica normal
Desde el punto de vista contable, es decir, todo lo que va a vencer durante el año 2012, entonces se pasa como corriente. Entonces, en realidad no se pagó, lo que hizo fue transferir al pasivo circulante esos 5.000 millones. Eso se corrobora en las notas a los estados financieros. Por eso la importancia de leer detenidamente esas notas, porque complementa la información que aparece en los balances. Aquí ya estamos viendo la importancia de esas notas, ¿verdad? Nos está dando la información de que hubo una transferencia de largo a corto plazo. Si es que no teníamos esas notas, a lo mejor íbamos a pensar que hubo una amortización de los bonos. Consecuentemente, si nosotros hacemos la abstracción de que esto representa más o menos 100.000 millones, podemos ver que el patrimonio neto del 60% pasó al 70%. O sea, haciendo un cálculo más directo, sería aproximadamente 72% de patrimonio neto. Si el patrimonio neto en el 2012 fue del 72%, esto implica que las deudas fueron 28%. Una cosa importante a tener en cuenta acá es que desde el punto de vista financiero, normalmente el máximo endeudamiento que puede tener una empresa es hasta el 60%. Esto es por las entidades financieras. Entidades financieras aceptan hasta el 60%. Entonces es una regla que se tiene, ¿verdad? Y acá solamente estamos teniendo 28% de endeudamiento. Eso implica que la empresa no tiene un margen para poder obtener deudas en el sistema financiero. Tiene lo que se llama una flexibilidad financiera. Otro aspecto, mirando un poquito las informaciones, acá, deuda financiera en este caso sería las deudas con los compradores de los bonos y que están en el corto plazo. También acá se incluye a las deudas con las entidades financieras. Dentro de las deudas comerciales tenemos las deudas con los proveedores. Y después tenemos otras deudas que normalmente llamamos de provisiones. Esto es a los efectos de ir cubriendo a fin de mes, ¿verdad? Entonces se hace un corte y se ve los gastos que le corresponde a esta empresa y se crea un pasivo por más de que no se pague. Esto es lo conocido como principio del devengamiento. Es decir, aquí se le aplica al ejercicio de 2012 todos los gastos que le corresponden, independientemente de que se haya pagado o no. Y acá por el pasivo que estamos viendo, que vemos que una parte aún no fue pagada. Bueno, esto es por el lado del pasivo, del pasivo. Ahora pasamos por el lado del activo. Y acá podemos ver que del total de activos, 32.000, casi 32,7 mil millones en el 2012, representaba propiedades, planta y equipo. Estamos en prácticamente cerca del más del 32%, 33, 34% son lo que se llama activos fijos. Recuerden que esta empresa es una empresa comercial que se dedica a la importación de bienes. Esto implica que normalmente la parte de plantas y equipo no tendría que tener. Y mirando las notas, los estados contables, en realidad
vamos a corroborar después que gran parte de esta inversión en activos representan edificios e inmuebles. Y la diferencia, hay una diferencia ínfima, está en la parte de equipos. Bueno, otra información, otra cosa que es decir, importante acá es ver el activo corriente. O sea, acá vemos que casi el 70% es activo corriente. Esto es una información también relevante. Y eso es lo que se espera de una empresa comercial, que gran parte de su inversión esté en el activo corriente. Mirando, para ir entendiendo un poquito más el balance, podemos aquí ver una cuenta muy importante que sería créditos por ventas. Esta cuenta del activo, este derecho que tiene la empresa en cobrar esta cifra de 25.000 millones, viene directamente de la venta a crédito. Y esto acá ya podemos obtener, ¿verdad? Una información, aquí te estamos viendo, ¿verdad? Aquí vemos la necesidad de hacer una investigación del por qué este crecimiento, de ese aumento de créditos por ventas. Esto implica que uno tiene que mirar la evolución de las ventas. Entonces hay un incremento importante en las ventas, no habría ningún inconveniente. Eso vamos a ver posteriormente. Le adelanto que las ventas prácticamente permanecieron en el mismo nivel. Y ahí ya es importante entonces adentrarse a analizar la composición de esta cuenta créditos por ventas. Ver su composición, quiénes son los principales deudores, ver el cálculo de rotación de cuentas a cobrar, ver la liquidez de esto, porque lo que se espera, lo que nosotros estamos buscando es, cuando hablamos de activos corrientes, nos estamos refiriendo que estos derechos, en este caso de créditos por venta, se va a recibir hasta dentro de un año, a partir del 31 de diciembre del 2012, o sea, se tendría que cobrar durante el año 2013. Otro aspecto importante, otra cuenta importante, trascendente del activo corriente, viene a ser bienes de cambio, que acá está representando casi el 40%, ¿verdad?, del total de activo. Y como vemos acá, hay una reducción en la inversión en bienes de cambio. Esto es teniendo en cuenta, ¿verdad?, el mantenimiento casi en el mismo nivel de las ventas. Eso es un aspecto que positivo, ¿verdad? Consecuentemente, haciendo este análisis, ¿verdad? Haciendo este análisis, entonces uno tiene que ir comenzando a realizar un análisis de la forma en que está estructurado el balance. Una regla muy importante es que el activo corriente tendría que ser muchísimo mayor que el pasivo corriente. Este es un principio financiero fundamental. Y aquí estamos viendo que ese principio se está cumpliendo tanto en el año 2011 como en el 2012. Otro principio financiero fundamental también es que el patrimonio neto que aquí es casi 71 millones, más las deudas de largo plazo, que en el 2012
no tiene saldo, o sea, casi 71 millones debería cubrir, o sea, financiar totalmente el activo no corriente. O sea, y aquí se está cumpliendo ese principio financiero también fundamental. Pasamos ahora a ver los estados de resultado. También, como en el caso del balance, eh, los estados, en este caso del 31 de diciembre de 2011 y 2012, se presentan comparativamente. ¿Y cómo leemos el estado del resultado? Primero, la información más relevante aquí viene a ser las ventas netas. Y como le habíamos adelantado, tanto en el año se mantuvo, ¿verdad?, en torno a 156.000 millones de guaraníes. Se mantuvo casi estable. Es importante que ustedes comiencen a entrenar aquí en términos de esta cuestión de variación. Cuando las cifras cuando las variaciones son pequeñas, llevando en cuenta los montos involucrados, entonces podemos hablar de una estabilización de las ventas. Otra información muy importante es el costo de las mercaderías vendidas, que lógicamente también tendríamos que esperar que se mantuviera casi constante. Aquí estamos viendo que hubo un pequeño incremento. Pero en términos globales se está manteniendo, ¿verdad?, casi con un pequeño aumento con respecto al ejercicio anterior. Otra información, entonces, la otra información relevante es analizar los gastos. O sea, aquí tenemos gastos de comercialización, gastos de administración, gastos de almacenamiento y distribución, que más o menos sumado hacia, ojo, como te dicen, 12, en torno a 18.000 millones, ¿verdad? Vemos que está casi, hubo un pequeño incremento, pero no tanto. Es decir, los gastos también permanecieron, se incrementaron un poco. Y todo esto, llevando en cuenta el incremento pequeño del costo más el incremento de los gastos, eso tiene su impacto, ¿verdad? Podemos ver acá que la ganancia del periodo de casi 13.000 millones bajó a 10.000 millones, o sea, una reducción de la ganancia de 3.000 millones que debe ser explicado por el incremento del costo y el incremento de los gastos. Una cosa trascendente, esto ya es un caso particular de este tipo de empresa. Van a ver ustedes acá que otros ingresos, y en la nota 14 vamos a ver la composición de otros ingresos. Le adelanto que gran parte de los otros ingresos surgen de la diferencia de cambio. Recuerden que esta es una empresa importadora, y es decir, compra mercaderías del exterior, y para eso debe usar una moneda extranjera. Y también muchas veces era por una política para mantener
el nivel de riesgo financiero controlado también debería vender o vender esas mercaderías compradas en dólares, también venderlo en dólares. Y eso implica que la empresa está teniendo acá activos en moneda extranjera y pasivos en moneda extranjera. Y acá vemos que hubo una pequeña reducción. Cuando cuando lleguemos a las notas, a la nota 14 más otra nota muy relacionada a esto, que sería en la parte de, por ejemplo, la parte de créditos, la parte de deudas comerciales. Vamos a ver ahí que hay un principio contable cuando se habla de operaciones en moneda extranjera. Normalmente eso se tiene que, cuando hablamos de cuentas a cobrar, deudas comerciales, se tendría que a fin de cada mes transformarlo llevar en cuenta la variación del tipo de cambio. Y ese resultado es lo que estamos viendo acá. Y acá estamos viendo, ¿verdad?, que hubo una gran reducción. Entonces, esto también colaboró en la reducción de las ganancias. O sea, la reducción de las ganancias estaría, por un lado, a través de los costos, incremento, ¿verdad?, de los gastos y también de los otros ingresos. Pasamos ahora a ver el tercer estado que una empresa debería tener, ¿verdad? Y que sería el estado de evolución del patrimonio neto. Este es el estado de evolución. Lo que aquí se pretende, con este estado lo que se trata de explicar la variación del patrimonio neto que al 31 de diciembre del 2011 fue de 60.000 millones. ¿Por qué pasó a 70.000 millones? Vemos aquí que hay un incremento significativo. Otra cosa importante a tener acá es que dentro del patrimonio neto, al 31 de diciembre del 2011 están los 12.000 millones de ganancia del ejercicio 2011, 12.800 millones. Esta ganancia es distribuible. Vamos a ver qué hizo la empresa con esa ganancia. Y podemos notar acá que de ese 12.000 millones no se distribuyó totalmente. 6.000 millones fue a parar como capitalización de utilidad. Acá vemos la reducción y esto, la contracuenta sería aumento del capital social, por un lado, que es una cosa importantísima. Por otro lado, del punto de vista financiero, casi 6.000 millones fue dejado en la empresa como reserva facultativa. Ahí ya tenemos casi 11.000, un poco más de 11.000 millones, y solamente se distribuyó en concepto de dividendo 11.000 millones. Entonces, esto es un aspecto muy importante que solamente uno puede sacar, obtener, ¿verdad?, mirando el estado de evolución del patrimonio neto, que nos indica aquí que gran parte de las utilidades del ejercicio anterior, del 2011, no fueron distribuidas, solamente 1.000 millones. El resto quedó en la empresa para financiar los activos. Independientemente del nombre que acá tiene, es decir, reserva facultativa o
capital social, estos están financiando los activos. Y eso es un aspecto muy importante. Otra cosa, entonces, acá dentro del por qué entonces aumentó de 60 a 70. Básicamente podemos ver que aumentó por el hecho de que no se distribuyeron, prácticamente no se distribuyeron la ganancia del ejercicio 2011, y aquí está incorporado la ganancia del ejercicio 2012, que sería 10.000 millones. Esa sería la explicación, ¿verdad? Hay que ver ahora qué pasó con esa ganancia del 2012 en la asamblea que normalmente este tipo de empresas realiza ahí por marzo de cada año. Si se siguió la misma política, sería buenísimo, ¿verdad? O si hubo cambio de política en torno a la distribución de dividendos. Bueno, acá solamente voy a hacer una salvedad para ustedes, ¿verdad? Que aquí hay un error aparentemente tipográfico, ¿verdad? Que la reserva facultativa en realidad esto fue creado ahora, en el 2012, entonces esta cifra que está acá, 4.600.000 millones, no tendría que estar. Vamos a ir, es decir, las informaciones que podemos sacar acá, entonces, es que las ganancias del ejercicio 2011 no fueron distribuidas y que ese incremento del patrimonio neto consecuentemente se debe a las utilidades del ejercicio 2012. Este cambio de lugar, este cambio de ganancia a capital social, esto no altera el valor del patrimonio neto. Lógicamente mejora su composición, porque como esto es distribuible, 12.000 millones es distribuible, al pasar a capital social, esto ya queda ahí como unos recursos que no se pueden distribuir en la asamblea. Vamos a ver ahora el último de los estados financieros, que es el estado de flujo de efectivo. Esto lo prepara, es decir, lo que la gente que tienen el área de administración, que tienen conocimiento administrativo, que están en el área de administración, que no son contadores o que no están trabajando en el departamento contable. Esta información lo prepara tanto el balance, el estado de resultados, variación de patrimonio y este estado de flujo de efectivo lo prepara el contador. Y la gente de las otras áreas la utiliza para tomar decisiones. Pero es importante leer e interpretar. No se preocupen en la preparación, pero hay que leer e interpretar. Y uno de los estados financieros, tal vez el más difícil de elaborar para el contador, es el estado de flujos de efectivo. Pero este estado nos da informaciones fundamentales. Para poder entenderlo, vamos a ir a la última línea. Recuerden ustedes que nosotros teníamos al inicio del ejercicio 1.700 millones. O sea, el balance al 31 de diciembre del 2011 nos dice que teníamos 1.700 millones de disponibles. Y el balance al 31 de diciembre del 2012 nos dice que ese disponible aumentó en 2.8 millones, 2.800 millones. Es decir, hubo un incremento acá de 1.065 millones en el año 2012. Vamos a analizar exclusivamente el año 2012.
Repito de nuevo, partimos de un saldo de disponible de 1.700 millones y llegamos al 31 de diciembre de 2.800 millones. O sea, el efectivo se incrementó en 1.065 millones. Y el estado de flujo de efectivo lo que trata es explicar, ¿verdad?, esta variación. Y para explicarlo utiliza, lo que hace es ver todas las entradas de dinero en el año 2012 menos toda, es decir, menos las salidas de dinero. Pero para poder hacer esa comparación entre entrada y salida, la norma contable le obliga a categorizar esas entradas y esas salidas en lo que es decir, entrada y salida relacionada a las operaciones de la empresa, o sea, las ventas, los costos y los gastos. Entradas y salidas referente a las actividades de inversión y entradas y salidas relacionadas a las actividades de financiación. Cuando hablamos de actividades operacionales, entonces llevamos en cuenta, como vemos acá, las ventas, los costos, los gastos, que van a ver ustedes que costos y gastos está y otros usos es negativo, es decir, implica que se utilizó el dinero y venta sería positivo. Y acá tenemos otros ingresos, ¿verdad?, que es positivo. Consecuentemente, las operaciones de la empresa proporcionó efectivo neto, es decir, ingreso neto de 11.000 millones. Comparando las entradas y salidas, entonces sobró 11.000 millones de efectivo. Este sobrante, como vemos acá, que la empresa utilizó para compras de bienes de uso 348 millones. Ese sería el flujo de efectivo de las actividades de inversión. No está aún con un gran sobrante, casi 10.500 millones. Por otro lado, las actividades de inversión, o sea, préstamos obtenidos, aportes de los socios, frente a los pagos por los préstamos, a los bancos, a los bonistas, y el pago de dividendo, entonces está dando acá una salida de efectivo de casi 10.500 millones. Vemos acá, por ejemplo, que, recuerden ustedes que pagamos dividendos por 1.000 millones, se le pagó a los bancos 2.000 millones y también se amortizó bonos por 6.000 millones. Ese saldo que teníamos, es decir, del total de bonos emitidos por la empresa fue amortizado a 6.000 millones. Esto implica que la empresa abonó, ¿verdad?, un monto muy elevado en términos de bonos. Y eso produjo, ¿verdad?, una sangría en términos de efectivo de aproximadamente 10.500 millones. O sea, haciendo una suma algebraica de 11.000 millones menos 349.000 millones y 10,5 mil millones, vemos acá que en realidad
en realidad hubo una reducción del efectivo en torno a 400.000 millones. Casi 400, si ustedes hacen ese cálculo, que van a ver que 400 millones más o menos se redujo el efectivo. También, también se debe llevar en cuenta, al preparar el Estado, el efecto neto de la variación del tipo de cambio. Acá vemos que tiene un efecto positivo. Esto implica un incremento en el valor del disponible. Y así, entonces, sumando los 400.000 millones, que fue la variación neta positiva, aquí dio una, es decir, si usted hace la suma algebraica de eso, van a encontrar que hubo un sobrante, vamos a llamar, de 400 millones, que sumado a los 622 millones, entonces llegamos a 1.065 millones. Esta sería la variación. Esta sería entonces la variación. Aquí se está explicando la variación del disponible, del por qué aumentó de 1.700 millones a 2.800 millones. Consecuentemente, si nosotros queremos simplificar del por qué varió, entonces podemos decir que las actividades operacionales de inversión y financiación produjo 400 millones y la variación del tipo de cambio 622 millones. Con esto completamos el análisis de los estados financieros. Ahora pasamos inmediatamente, yo le mencioné, ¿verdad?, que a analizar notas a los estados financieros. Esto es fundamental. Aquí van a encontrar muchísima información que va a mejorar, que va a ayudar a la interpretación, a la lectura e interpretación de los estados financieros. La nota 1 es una nota relacionada a la parte societaria. Aquí está mencionando que esta empresa en principio fue una SRL y después se convirtió en una sociedad anónima, y al mismo tiempo está mencionando que la empresa está inscrita en la Comisión Nacional de Valores como una SAEG. La nota 2 menciona, que también habla del ejercicio fiscal, está mencionando que el ejercicio fiscal de la empresa se cierra, ¿verdad?, va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Eso es prácticamente normal en la mayoría de las empresas. La nota 3 habla de las políticas contables. Y una cosa muy importante acá mencionar es que las cifras de los estados financieros están, es decir, utiliza cifras históricas, es decir, no lleva en cuenta los efectos de la inflación. Esto, en el caso paraguayo, es razonable por el hecho de que la inflación es muy baja, pero en un contexto, por ejemplo, la economía argentina o la venezolana, es decir, los balances tendrían que ser corregidos a los efectos de conocer, ¿verdad?, el impacto de la inflación y colocar tanto el balance de los dos ejercicios comparados con los saldos de los balances de los dos ejercicios, colocar en un mismo nivel de poder adquisitivo. Acá estamos suponiendo que el poder adquisitivo al 31 de diciembre del 2011 y 31 de diciembre del 2012 fue insignificante, y por eso se está usando las cifras históricas.
Otra política contable, su fundamental es, que ya le adelanté, es que para la empresa registra los ingresos y egresos en función del devengamiento. O sea, se reconoce los gastos cuando los gastos en el momento en que es incurrido y, y los ingresos cuando son realizados. O sea, cuando existe para ejemplificar, una transferencia de la mercadería de la empresa a los clientes. En cuanto a los egresos, cuando hablamos de que los gastos se registran cuando son incurridos, un ejemplo típico sería la situación de recibir, por ejemplo, la factura de servicio, las facturas de los servicios públicos, y eso, como ya están incurridos, entonces por más que no se pague aún, se registra a fin de mes como gasto y como contrapartida se hace una deuda que normalmente es conocido como provisión de gastos. Otro principio, otra política contable importante acá es en lo que respecta a la evaluación de la moneda extranjera. Esto es una política importante para una empresa como Atlantis, que se dedica a la importación de las mercaderías. Y aquí está mencionando que la moneda extranjera se evaluó utilizando la cotización de cierre que emite la Subsecretaría de Estado de Tributación conforme a informaciones que le proporciona el Banco Central. Bueno, a partir de aquí, a partir de definir esas políticas contables en la nota 3, pasamos después a la nota 4. Y aquí, en la nota 4, lo que se hace es presentar la composición de las disponibilidades de la empresa. O sea, cuánto representa caja y cuánto representa dinero en bancos. Dentro de la cuenta caja, como van a ver ustedes, que tenemos moneda extranjera y también tenemos depósitos en moneda extranjera. Esto en principio está registrado, ¿verdad? Se tiene, cuando hablamos de moneda extranjera, esto implica que uno tiene registrado los depósitos en dólares. Y después lo que se hace a fin de mes es pasar esos depósitos utilizando la cotización que le da la Subsecretaría de Estado de Tributación. Otra información fundamental que podemos obtener de las notas es el de créditos por ventas. Le mencioné a usted, ¿verdad?, que las ventas normalmente en este tipo de empresas se realizan a créditos. Gran parte de las ventas se realizan a crédito. Vamos a verificar después que esto se dio en el caso de Atlantis. Gran parte, porque estamos hablando de ventas de montos elevados, ¿verdad? Nadie llega a la empresa para comprar un tractor y llevándolo efectivo. Entonces lo que se hace es una factura, se le da un plazo, hace una entrega una parte en efectivo y otra parte ya se le financia. Gran parte, entonces los créditos, gran parte son, las ventas, gran parte son a crédito. Y acá vemos que, como habíamos visto en el balance, que este saldo se había incrementado. Esta información es fundamental porque después nosotros vamos a calcular en la próxima clase, en la próxima presentación, vamos a ver
vamos a usar un índice que compara las ventas con los créditos. Adelantando un poco, sería rotación de cuentas por cobrar. Es un índice es fundamental. Y para eso es importante, y aquí está muy bien logrado por esta empresa, que separa los créditos por ventas de los otros créditos. Los otros créditos serían, como está apareciendo, normalmente préstamo al personal, que no tiene nada que ver con las ventas. Esto es una cosa que uno tiene que cuidar bastante en los balances publicados por las AICAs. Muchas no hacen esta discriminación. Es decir, mete dentro de la cuenta cliente, meten operaciones relacionadas a las ventas y operaciones relacionadas como, por ejemplo, préstamo al personal. Y uno en la práctica, uno tiene que separar eso. Van a ver ustedes en muchos balances este tipo de situaciones. Caminando un poquito más, entonces pasamos a la otra cuenta fundamental, en la nota 7, que son los bienes de cambio. Y aquí, en su composición, podemos ver ya la importancia del tipo de actividad de la empresa. Acá, mercaderías en tránsito, tienen una cifra interesante. Y esto representa mercaderías que está en la aduana, que solamente tiene que ser transportado al depósito de la empresa, después de pagar, lógicamente, los impuestos correspondientes. Y mercaderías varias serían las mercaderías que ya están en los depósitos. Y una práctica interesante de esta empresa sería también hacer una previsión, es decir, analizar el estado en que se encuentran las mercaderías y ver que esas mercaderías que no son, que van a resultar muy difícil vender, entonces se crea lo que se llama un fondo de obsolescencia. Ya se crea con anticipación un gasto en la empresa y la contracuenta es este fondo de obsolescencia. De tal forma de que mañana se tiene que dar de baja a estas mercaderías, ya no se reconozca como gastos, directamente se utiliza este fondo de obsolescencia. Esto es fundamental para poder apropiar, ya que hay un principio contable donde nos exige apropiar a cada ejercicio los gastos que le corresponden. Entonces, con la creación de este fondo de obsolescencia se va a permitir lograr. La otra alternativa es, ¿cuál es? Es decir, llegado a un momento dado, analizar y depurar mercadería. Y en ese caso tendría que se depura esto a través de un gasto al ejercicio. Esto no sería justo, ¿verdad? Que mercaderías que corresponde a años anteriores se le carga a un determinado ejercicio, vamos a suponer 2012. Después ya tenemos otras cuentas más pequeñas, como los gastos pagados por anticipado. Aquí el representante típico es el anticipo de impuesto a la renta. Esto, llegado a fin de año, esto ya por normativa, esto es por normativa de impuesto a la renta, uno es obligado a hacer un anticipo ya correspondiente al ejercicio 2013, en base a las ganancias del ejercicio 2012, ya uno hace un anticipo. Esto es una ayudita que le damos al gobierno, que la empresa le da al gobierno para financiar sus gastos, ¿verdad? Ya le da un anticipo a cuenta del ejercicio 2013. Tenemos seguros por vencer, que es una cifra
no importante, pero la explicación es que normalmente estos seguros se contratan, tienen una duración de un año y se va y se paga en forma mensual o se paga de una vez. Pero si el seguro tiene vigencia de 12 meses, entonces a cada mes se le va asignando una parte del valor de la póliza. De cualquier manera es una cifra ascendente. Bueno, aquí está otra información muy importante en lo que respecta a las deudas financieras. Habíamos mencionado que son deudas con bancos y con los bonistas. Acá podemos ver que a los bancos le estamos debiendo al 31 de diciembre 8.000 millones y que esa parte de los bonos que estaba a largo plazo fue transferido aquí. ¿Pero por qué? Habíamos visto que en la parte de flujo de fondos que hubo una salida de dinero en relación, porque hubo una aplicación de fondos ahí, porque lógicamente se pagó en el ejercicio 2012 5.000 millones, 5.500 millones más los intereses. Por eso llegamos a por eso llegó, esa cifra estaba en torno a un poquito más de 6.000 millones. Es decir, corresponde a la deuda del 2011 que se pagó en el 2012. Esto vamos a pagar en el 2013. Si nosotros miramos ese flujo de efectivo, entonces vimos ahí que en la parte de financiación hubo una salida por amortización de bonos de cerca de 7.000 millones. Y eso está ahí representado por esos 5.500 millones que está acá. Y acá, lógicamente, acá ya está calculado y 1.200 millones por los intereses. Sería esa suma lo que se pagó en el año 2013. Y acá tenemos el saldo de deudas financieras no corriente. Acá tenemos esos 5.000 millones que teníamos al 31 de diciembre del 2011 que fue transferido a corto plazo. Esto es por principio contable. Todo lo que va a vencer dentro del ejercicio 2012, entonces se debe contabilizar, se debe exponer como corriente. Acá tenemos deudas comerciales. Entre las deudas comerciales tenemos las deudas con los proveedores del exterior y locales. Estoy viendo acá, es decir, lo que llama la atención, tal vez falta alguna información, ¿verdad? Que faltaría colocar proveedores del exterior, ¿verdad? Es decir, moneda extranjera. Hay que ver esto del por qué, ¿verdad? Porque la práctica normal es que esto esté en dólares. Y bueno, también aquí proveedores locales tienen moneda extranjera, ¿verdad? Es decir, esta pequeña deuda que tenemos con los proveedores está en dólares. Esto posiblemente también estamos en un error tipográfico, ¿no? Pero acá también, como hay una estandarización aún de los nombres de las cuentas en la SAECA, imagínense, en la SAECA las empresas publican, ¿verdad? Elaboran sus balances, no hay una estandarización de nombres. Esto también muchas veces se conoce como proveedores, así como está acá, proveedores, cuentas por pagar. Hay que atenderlo bien. Cuando hablamos de deudas comerciales, entonces estamos refiriéndonos. Por eso es importante ver las notas. Porque si uno va como analista externo, así como estamos haciendo nosotros, estamos actuando aquí como analistas externos. Entonces, nos fiamos con la información que la empresa publica. Y tenemos la obligación de mirar las notas para poder entender mejor las informaciones
que se proporciona en el balance. Estamos obligados, es decir, esta información es pública, entonces tenemos que mirar las notas. Si nosotros no miramos eso y solamente trabajamos en base al balance, nuestro análisis, nuestra interpretación va a ser muy limitada y podemos cometer muchos errores. Eso es importantísimo, es decir, para poder hacer un análisis financiero desde el punto de vista de un usuario externo, uno debe recurrir a las informaciones de los estados financieros y las informaciones que proporciona las notas a los estados financieros. Y para ir concluyendo esto, también tendría que ser el punto de partida, ¿verdad? El punto de partida. Acá podemos ver, acá lo podemos notar, ¿verdad? Es decir, antes de llegar a lo que estaba queriendo mencionar, podemos ver la composición de las ventas. Habíamos dicho, ¿verdad?, que las ventas tendrían un saldo muy similar, gran parte era crédito y un poquito al contado, ¿verdad? Este va a depender mucho del tipo de empresa. Para este tipo particular, todas las ventas es casi a crédito, porque está vendiendo mercaderías que tienen un valor unitario elevado. Por ejemplo, un pequeño tractor. Acá también está lo que le había mencionado, ¿verdad? Dentro de los otros ingresos, dentro de los 4.000 millones, tenemos una gran participación de la diferencia de cambio. Esto es producto, ¿verdad? Esto sería la diferencia de cambio, la ganancia por diferencia de cambio. Porque acá es importante, vamos a ir viendo los dos en contexto, ¿verdad? Habíamos mencionado que tenemos que la empresa, por el tipo de operación, tiene muchas veces depósitos en bancos y dinero en caja, y también cuentas a cobrar en moneda extranjera. Esto le proporciona a la empresa si las cosas le vienen bien, le proporciona una diferencia de cambio positiva. Esto implica que hubo una valorización del tipo de cambio, es decir, tuvo una diferencia de cambio positivo. Por otro lado, la empresa también tiene deudas. Vimos ahí que tenía deudas con proveedores del exterior y locales, y eso le produce a la empresa gastos por diferencia de cambio. O sea, si nosotros hacemos una similitud, es decir, si nosotros compramos un computador en cuota y en dólares, si el dólar se valorizó en un determinado periodo, nuestra deuda se va a incrementar, y ese incremento lo contabilizamos como contracuenta un gasto por diferencia de cambio. Esto es lo que está haciendo la empresa. Y esto también es esta información que aparece en la nota 16. Es una información muy relevante, donde Atlantis Saeca, como es una empresa independiente, tiene sus accionistas. Nosotros solamente vimos ahí la cantidad de acciones que tenía, ¿verdad? 29.000 acciones, por un valor nominal de 35.000 millones. Y acá podemos ver que muchos de los accionistas de Atlantis también son accionistas de otras empresas. Por ejemplo, Chacomer, Comagro, tenemos acá SCI, Saeca y Alas. Son empresas que tienen una vida independiente de Atlantis, pero sus accionistas son comunes. Por ejemplo,
creo que el dueño de esta, el que está firmando el informe que se remite a la Comisión de Valores como presidente es el señor Ernest Siemen, es el que está firmando. Y él además es accionista de Alas. Entonces, accionista de Alas tiene en Atlantis 9,9% y en Alas tiene muy poco, es decir, casi 0,9, 9,52%. También está en el mismo porcentaje. Sin embargo, hay otras personas que tienen, que es, por ejemplo, Roland Walde, es presidente de Chacomer con una participación en Chacomer del 22% del capital social y es director de Atlántico con una participación del casi 12%. Ernesto Walde es accionista de Chacomer con 22% y director de Atlantis con 12%. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas tienen accionistas o directores comunes, accionistas comunes. Y eso es fundamental, esa información, porque en la realidad, por más de que este señor, por ejemplo, vamos a poner un nombre de este señor, Roland Walde, es una persona que tiene sus inversiones en diferentes empresas. En diferentes empresas, entonces, si uno de estos directores tiene dificultades, le va a afectar a la empresa en sí. Por eso es fundamental la publicación de las entidades relacionadas. Si uno de los directores que están acá tiene dificultades, entonces puede tener una implicación sobre Atlántico. Continuamos. Otra información fundamental para la confiabilidad. Esto sería lo primero que uno tendría que ver cuando va a analizar una empresa. Primero hay que procurar el dictamen de los auditores externos. Acá tenemos el dictamen de los auditores externos, ¿verdad? Están diciendo que ellos analizaron, ¿verdad? El balance al 31 de diciembre del 2011 y 2012. Aquí establece, ¿verdad? Está diciendo cuál es la responsabilidad del auditor, quién es el responsable de los estados financieros. Esto es importante. El responsable de los estados financieros son los administradores. Aquí está mencionando que el auditor solamente su responsabilidad está limitada a la opinión que emite. Y acá está mencionando, ¿verdad?, cómo hizo su trabajo, cuál fue el alcance de su trabajo. Y por último, tal vez la más importante, aquí está emitiendo su opinión. Está diciendo que, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales la situación financiera de Atlántida al 31 de diciembre del 2010, 2011 y 2012, así como los resultados, la variación del patrimonio neto y el flujo de efectivo. Está dando una opinión, ¿verdad?, sobre los estados financieros, y eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? Si los estados financieros son razonables, es de esperar también que el análisis, que la lectura y la interpretación también, si lo que llegamos a partir de eso sea razonable, ¿verdad? Ahora, si acá estuviera un dictamen desfavorable y dijera que los estados financieros no presentan razonablemente, lógicamente cualquier análisis que hagamos sobre los estados financieros serían irrelevantes. Pero en este caso particular de Atlantis, ya que los auditores emitieron una opinión, se llama opinión limpia, entonces nuestra lectura y nuestra interpretación tendría una mejor confiabilidad.
Esto le da mayor confiabilidad tanto a los estados financieros como al análisis que se puede hacer. Con esto estamos terminando la lectura y la interpretación de los estados financieros de Atlantis. Estamos haciendo directamente en base a las informaciones publicadas, tanto del balance, estado de resultados, variación de patrimonio neto y flujo de efectivo. Y ayudado por las notas. No utilizamos ninguna metodología, ninguna tecnología de análisis. Eso lo vamos a dejar para la próxima presentación. Yo les recomiendo que esto vuelvan por lo menos a escuchar 1 y 2 veces, ¿verdad? O varias veces, ¿verdad? Y tratar de entender este balance. Bueno, como no hay ninguna pregunta, vamos a encerrar esto. Vamos a encerrar esto y les espero el próximo domingo a la misma hora. Vamos a hacer la parte de análisis e interpretación usando ya la metodología de análisis.